¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Darío Ángeles. Darío, ¿qué tal? Buena tarde, noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Omar, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto también de este lado, la invitación. Gracias, Esputos. Este proyecto, justo vamos a dialogar digamos, proyecto de difusión que tienes, la Caguama Jurídica. Es muy interesante esta difusión que hay del derecho, lo pienso, bueno, el derecho a defender derechos humanos por una parte, el derecho a formar parte de la comunidad cultural, en ese sentido, la vida cultural de su comunidad. Este aspecto es la difusión. Son temas muy, muy particulares. Nos platicarás como creador, como colaborador de este proyecto bastante interesante. ¿En qué consiste prácticamente y en qué, digamos, en el seno de qué otros proyectos surge? ¿Sabes? Prácticamente como esta necesidad de difundir los proyectos de investigación, innovación y difusión del derecho en nuestro país. Es muy, muy interesante. Si nos puedes platicar, Darío, de la Caguama Jurídica, el peculiar nombre de este singular proyecto, sería sin duda fenomenal. Gracias por el espacio. No, gracias a ti. A ver, como un poco de antecedente, pues estamos en pandemia, mero año 2020, y sabes que en ese momento, sobre todo cuando estamos en el aislamiento, empieza a haber mucha oferta de actividades en línea, ¿no? Que si empiezan el Zoom, la reunión aquí y allá, eh, creo que estábamos un poco atorados tratando de ver qué hacíamos desde el encierro, todas las personas. Y, a ver, yo de profesión me dedico al administrativo, hice un máster en administrativo, profesionalmente me dedico a eso, y además me toca dar clases en derecho administrativo desde hace varios años. Y la verdad es que con todo y todo, y que conozco a mucha gente espectacular dando clase de esto, creo que el derecho administrativo es uno de esos derechos que están desfasados o eh, olvidados, perdidos en la teoría, que sí, siempre he insistido mucho en que hay que hacer un nuevo derecho administrativo que tienda a ciertas cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, en el contexto de la pandemia, lo que pasó es que empecé a ofrecer por Twitter en ese momento, ahora que si alguien quería tomar clases, quería tomar cursos en aquel momento arrancamos con uno de acto administrativo, y dije, como, ¿quién quiere tomar un curso así de esa? Lo hacemos por internet, reuniones así, por el estilo. Eh, y si este fenómeno curioso que a mí me gusta mucho y creo que es parte del efecto de esto que vamos a hablar del espacio de la caguama jurídica, que eh, creo que la pandemia tiene la virtud de romper el centralismo académico, ¿no? Antes de la pandemia, para todo lo que tiene que ver con actividades académicas, hay que voltear a ver a la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el ITAM, y nadie está viendo lo que está pasando en el país, ¿no? Es como ahí están los grandes profesores y profesoras, y como si no hubiera derecho por fuera del país. Eh, y la pandemia habilita esto, que de repente haya gente dando un curso por internet, una persona que está en Monterrey, en mi caso, y sin un título formal, porque es nada más quien quiere tomar un curso y aquí se los voy a dar y les damos una constancia de participación, pero no tiene ninguna validez académica ni demás cosas. Y se inscribió tanta gente que tuvimos dos cursos de 50 personas. Yo lo quise topar en 50. Y bueno, a ver, aquí hay un fenómeno interesante, ¿no? Entonces, a partir de eso, 2021 lo que hicimos fue institucionalizar cursos. Y arrancamos ya con un espacio que es derechoadministrativo.mx, que tiene una SC que se encarga de la parte académica, es un instituto para las finalidades de hacer un nuevo derecho administrativo. Y eso es lo que le hemos llamado como por todas partes, ¿no? Ese instituto, esa parte, trata de reunir a lo que le llamamos la comunidad de AMX, que es el derecho administrativo en México, eh, con la idea, insisto, como para todos los cursos y todas las capacitaciones y esas cosas, será repensar el derecho administrativo en México, encontrar una nueva discusión eh, muy profunda, muy teórica, pero también muy práctica de qué está pasando con el derecho administrativo.
Pongo todo esto como preámbulo porque justo empezamos con ya 2021 con una oferta de cursos a lo largo del año, 6 cursos con 2 grupos, yendo de lo más general a lo más especial en derecho administrativo, y eso genera una comunidad importante de 80, 100 personas muy activas en este marco. Y en medio de eso, hay que reconocer ciertas cosas, que es que no todo el mundo puede tomar el curso por horarios, actividades familiares, ¿ah? Y claramente en ciertos casos, un tema de costos en el acceso a un curso, por más que tenemos una política de que no sea de altos costos, ¿no? Pero reconociendo esas cosas y con el equipo de planeación que teníamos para la comunidad y demás, dice, oye, hay que hacer un espacio donde la gente pueda interactuar accesiblemente, pueda llegar y tener una charla eh, contigo y con la gente que se sume, más casual, más despacio, y sobre todo con esta idea de que el espacio sea gratis, que se pueda acceder a este conocimiento sin pagar costos. Y como la idea era generar justo ese espacio no tan académico o no tan formalizado de la academia, pues empezamos a discutir. Yo en ese entonces teníamos un equipo de diseño de página web, generación de contenidos, enviar correos, o sea, toda la parte eh, administrativa de gestión de un proyecto académico. Y el equipo dice, pues hay que hacer una cosa así, que sea informal. Y lo probamos un primer arranque, es como, bueno, pues tiene que ser informal, tiene que ser casual, tiene que ser de buena onda, de cuates que se juntan a platicar de un tema. De nuevo, estamos en pandemia, 2021 estábamos en un momento donde mucha gente todavía no tenía que ir a trabajar físicamente a sus oficinas, muchos estábamos en aislamiento, y en esa medida la idea que se pensó, pues bueno, vamos a empezar un miércoles casual, invitamos a la gente a que se traiga su cheve, su trago, y nos echamos un trago, una plática de miércoles por la noche. Y todavía surgió como una idea le llamamos abogados sin corbata o algo así, contra nuestra voluntad, pero como ya había que lanzarlo. No hay nada más cliché que abogados sin corbata. Este, eh, y así arrancamos las primeras reuniones. Yo creo que las primeras dos se juntaron 20 personas, pláticas, y todavía estamos en otra aplicación, lo hacíamos en Discord, que es una plataforma muy de gamers y otras cosas así. Ahí nos topamos con la brecha digital, que la mayoría de nosotros no sabíamos usar esto. Entonces, van varias cosas por ahí. Ya que pasa con el espacio de la Caguama. La primera fue una invitación así de que, oye, nos vamos a juntar el miércoles, hablemos de ciertas cosas. Y en ese momento fue una decisión muy contextual. No me acuerdo, estaba pasando la reforma de la del PANAUT en aquel momento, o si acaso estábamos con una discusión de órganos reguladores. Y llegamos a la plática y yo les planteé una guía de discusión, como, oigan, ¿qué opinan de esto? No sé qué, y pues ya todo el mundo alzaba la mano y sobre eso hacíamos intercambio. Un espacio muy, muy, muy horizontal, con gente de todos los perfiles, gente con 15, 20 años de experiencia, algunos estudiantes, y la idea como si insistir mucho que era un diálogo para conversar, para discutir, para ir pasándose la palabra, para generar conocimiento en el marco de eso. Ese fue el primer arranque. Bueno, y luego lo que pasó y no estaba planeado técnicamente es que en medio de la discusión alguien dice, oye, pues es que sobre ese tema estaría muy bien que habláramos de lo que está pasando con la ley de industria eléctrica. Hay una propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos, entonces está tal y tal. Y alguien dijo, hay un especialista en Twitter que se llama Santiago Arroyo, que dije, yo me llevo muy bien con él. De hecho, por alguna cosa muy extraña fuimos compañeros en la primaria, entonces pues, tenemos contacto. Déjenme le escribo, y así agarré el celular al miércoles 10 de la noche y dije, ¿qué onda, Santiago? ¿Cómo estás? Oye, pues tenemos un espacio, estamos discutiendo, ¿te puedes dar la vuelta a platicar? Sí, cuando quieran, como quieran. Y le pregunto a la gente, pues, oigan, ¿cuándo quieren reunirse? Dicen, no, pues la próxima semana, ¿no? El próximo miércoles. Bueno, pues el próximo miércoles.
Siguiente miércoles, llega Santiago, Santiago pues, súper ameno, un cuate súper técnico en la discusión, empieza a hablar y, oigan, pero pues preguntas y diálogo, diálogo, y tiene esta cosa muy así. Y vuelve a pasar otra vez lo mismo, que se va a Santiago y nos quedamos platicando. Y en ese entonces estaba saliendo una discusión sobre el INE y su autonomía. Estábamos en 2021. ¿No? Y de nuevo, pues, oye, ¿a quién le podemos hablar? No sé qué. Yo conozco un cuate que está ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En ese entonces estaba en el CIDE, Javier Reyes, Javier Martín Reyes. Dije, no, déjame, le escribo a Javi. Le escribí, oye, Javi. Y eso terminó generando esta inercia de reunirnos todos los miércoles. No era el plan original era una vez al mes, una vez cada 2 meses. Eh, pero planteó esta idea de un espacio informal, la primera cosa. Segundo, teníamos muy claro que lo que queríamos era desvincularlo de las formalidades tradicionalmente asociadas a los espacios legales, ¿no? Que no tuviera toda esta presentación de, ahí les va el doctor tal con su título de no sé qué, o sea, que fue una presentación muy sencilla y que no fuera una exposición larga, sino un planteamiento para discusión que generara diálogo. Esa fue la original. Y aquí viene la idea del nombre. Queríamos llamar la atención de que se trataba de un espacio informal y dejar en claro que además era como, no tanto la borrachera, pero una reunión para echar plática con amistades. Y estamos echando trago, empezamos con el equipo de imagen. Oye, pues la cerveza jurídica, el after, el no sé qué, y la verdad es que no me acuerdo quién sugirió, de hecho es algo que hemos hablado mucho y no ubicamos. Dice, oye, ¿y la caguama? Hijo de volada, el equipo de diseño y esto es como, está bueno, o sea, es algo poco asociado con los abogados, las abogadas, ¿no? O sea, caguama, no, pues, eh, trago para la gente, perdónenme, nomás no sé eso, pero para la gente naca, ¿no? Y, pues, que nada que ver, que los abogados son finos. Eh, y originalmente fue la caguama administrativa. El espacio se mueve mucho en derecho administrativo, pero así arrancamos, ese fue el título para la tercera, cuarta reunión. Eh, y oficialmente como a partir de la quinta, sobre todo en la medida en la que hicimos una variación de temas administrativos para la sexta reunión, la séptima, hablamos de un tema penal, hablamos de carpetas de investigación contra candidatos electorales. Es como que no hacía sentido hablar de la caguama administrativa y ahí ya lo ampliamos a caguama jurídica. Y la verdad es que nos pareció muy bien, que funcionaba muy bien, que transmitía mucho del espacio y demás. Y ese fue el arranque, ese es el contexto. Perdona tanta explicación, pero es así como llegamos a la idea de tener un espacio de reunión semanal para discusión de temas jurídicos en un tono casual y que la idea es que desde el título transmitiera que eso, ¿no? Algo que la gente escuche y le da risa, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Y no sé qué, y había mucha gente que no lo toma en serio al principio, es como, oye, no, pues, ¿qué es eso? ¿No? Y nada, creo que eso dio a lo que queríamos que diera, una comunicación muy importante de la idea del espacio. No sé cómo vamos hasta aquí, algo que te interese mover, hablar. Está interesante esta como testimonio dialógico del presente, ¿no? Hacia una historiografía del presente. Muchas veces muchas personas tienden a pensar como ya hecho y acabado todo, ¿no? O sea, los discursos,
las instituciones, todo. O sea, eso es algo muy, muy interesante. Precisamente esto viene de la filosofía, el discurso dialógico, el conocimiento dialógico, acompañado, como lo dices, bueno, de la caguama jurídica, ¿no? En ese aspecto se nota mucho contra estos clichés que existen en ciertas instituciones, la cultura general, el licenciado, qué bárbaro, ya llegó el leak, ¿no? En ese sentido, es por un lado, está como, sobre todo, cultura, tratándose específicamente de la materia administrativa, se vuelve más singular, sin duda, todavía, porque bueno, los asuntos grandes, asuntos del Estado, son tratados pues, por el licenciado, por la licenciada, ¿no? En ese sentido, es muy solemne digamos, como atentado contra la, digamos, forma preestablecida culturalmente hablando de la ética y la estética del abogado, lo que sea que signifique, ¿no? O sea, es como un imaginario colectivo, tiene que ser así y no de otra manera, de lo contrario no se es abogado, ¿no? Para hacer hay que parecer y un largo etcétera. Estas críticas que se encuentran, bueno, muchas obras, pienso en concreto en el No Estudies Derecho de el doctor Garza Onofre del Instituto de Jurídicas de la UNAM, precisamente es una crítica muy interesante a esta ética y esta estética, pero bueno, el punto aquí es que estos proyectos surgen, ¿no? De la nada, o sea, como pasa, simplemente sucede, o sea, eso es algo muy, muy singular, de resaltar este punto de vista, sobre todo hacia la democratización del conocimiento sociojurídico en nuestro país, o sea, la importancia que esto tiene, ya hablando súper en serio de la educación y la formación en nuestros tiempos, para cualquier persona, ¿no? O sea, cito a un amigo, ¿no? Por fin un interlocutor, ¿no? En ese aspecto, esta crisis dialéctica, esta crisis dialógica en nuestros tiempos no se argumenta, no se razona, no se debate, o sea, en ese sentido es muy útil este ejercicio, sobre todo interinstitucional, sobre todo entre pares, entre colegas, en tonos que no necesariamente son siempre los ortodoxos, porque bueno, los resultados serían los mismos, ¿no? Entonces aquí prácticamente me gusta mucho la pragmática y la filosofía del lenguaje, como las personas, pese a que no hablemos el abogañol famoso, nos tenemos que entender, ¿no? Dicen algunos, los mejores juristas son aquellos capaces de dar a entender en pocas palabras para cualquier persona, cualquier contenido jurídico, igual para filósofos y tal, ¿no? En ese sentido es muy interesante este proyecto, Darío. No, a ver, al principio no, también tiene que ver con la pandemia, se conectaba gente que no era abogada. Y era muy interesante porque politólogos, urbanistas, ingenieros, poca gente. O sea, al final del día pues es una comunidad jurídica, pero está interesante eso. Y animamos mucho a que preguntaran, y dieran su opinión desde sus áreas de conocimiento, y eso creo que enriquecía mucho el diálogo. También, de alguna u otra forma, llevó una regla más o menos tácita del espacio, que era tratar de comunicar todo en un lenguaje comprensible. Yo lo que decía es un espacio para probarnos que los abogados podemos hablar como seres humanos, ¿no? Y no esta cosa inentendible que se suele asociar al lenguaje jurídico. Entonces, creo que como eh, muy interesante eso. Pero la otra cosa, el planteo del diálogo. O sea, tú decías, si esto es estrictamente un ejercicio dialéctico o no. O sea, yo creo que el espacio es centralmente un diálogo que, por otra parte, visibiliza a muchísima gente muy capaz en el mundo jurídico. A ver, yo, típicamente, como alguien que se dedica a administrativo, obviamente tengo malas experiencias con la administración pública, porque estar peleando con la administración pública, y eso te vuelve más o menos una persona muy crítica de la administración pública. A mí el espacio me sirvió mucho porque llegan todavía a la fecha, muchas personas servidoras públicas de la administración y de tribunales. Y en el marco de ese diálogo empiezo a escuchar gente muy preparada en esto. Y no es gente que tenga estudios académicos, no es gente que esté publicando cosas, es gente que está chambeando en el día a día de la administración pública y el derecho administrativo, y que te da 3 vueltas con tus libritos de derecho administrativo porque no tienes idea de lo que se enfrenta el marco ahí. Entonces, para mí me sirvió muchísimo para reivindicar la, la valía de mucha gente que está en el servicio público. Yo sostengo que este país no se cae a pedazos porque tenemos
gente que con todas las malas condiciones de trabajo se eche en la espalda al país y lo saque adelante. Pero de nuevo, y vuelve sobre esto, desmitifica todo el tema de lo que pensamos normalmente del derecho, ¿no? Que pensemos, con todo el cariño que le tengo a mucha gente que conozco de la UNAM, que pensemos que el derecho se hace en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No, el derecho se hace en muchas partes, de muchas formas, con mucha más valía en otros casos que la que se hace de los círculos académicos bofos y lentos y anticuados que no nos han servido para dar cuenta de la realidad del derecho en este país, ¿no? Insisto, lo digo con mucho cariño, conozco casi a todos los administrativistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece, pues ellos son gente admirable, teóricos muy buenos, pero gran parte de la importancia de esto, insisto, es como la desmitificación de esto. Yo siempre pongo el ejemplo de dos cuates, que, pues, porque además nos hicimos amigos, eh, uno que está en Mérida, que es uno de los más grandes especialistas que he conocido en tema de contrataciones públicas. Yo le decía, oye, en Mérida, ¿cómo termina siendo esto? Y no, pues es que el trabajo, aquello. Entonces empecé a leer libros y de los libros. Y otro cuate de Mazatlán, que es especialista en derecho de la pesca. Es un gran especialista en derecho administrativo enfocado en pesca. ¿Quién te habla de pesca en este país? ¿Quién sabe? O sea, debe haber 20 personas que sean especialistas en derecho de la pesca, ¿no? Y un espacio así, promovido por internet, eh, que no busque imponerse, porque para nada, o sea, eh, a ver, obviamente en la medida en la que yo coordino y en la medida en la que me toca tomar el rol de moderador del espacio, porque estoy ahí, porque a ver, además, siempre mucha gente dice, oye Darío, ¿puedo invitar a alguien? Y dije, claro, o sea, dile, planteale la idea, si le interesa, si sí puede participar, hablamos con ella, con esta persona. Y ya vemos fechas y cerramos cuando puede venir y demás, hacemos todo eso y demás. Pero muchas veces las invitaciones vienen de gente que conoce a gente así. O sea, eh, José Ramón Cosío, el exministro, llegó por un cuate que se paraba aquí y había trabajado con él. Y pues no hay forma de que yo llegara a Cosío, pero el espacio solo permite acceso a gente muy interesante, tal, que se animan. Entonces, cuando la gente invita a alguien, siempre les digo, y quieres moderar tú, quieres hablar con él, pues, es tu invitado, tal. Y bueno, por alguna u otra razón, pues, la verdad es que por la dinámica del espacio, he sido yo quien ha tomado ese rol. Pero les insisto mucho, el espacio está ahí y funciona no por mí. Obviamente yo y mi equipo hacemos un trabajo administrativo de gestión, pero el espacio funciona y sirve por toda la gente que asiste y entiende esta dinámica, que le entra el diálogo, además respetuosísimo, porque alguna vez alguien me decía y me dice, no, pues es que ustedes son el conservadurismo jurídico. Que hoy por hoy el grueso de los temas que planteamos sean normalmente contrarios a lo que está haciendo la administración pública, pues no es otra cosa porque estamos hablando de derecho administrativo, de qué vas a hablar. Pero pues vino gente de la administración pública a hablar de esto, vino el encargado de la reorganización del ferrocarril en el país por temas de un apartado de competencia en la Secretaría de Economía y nos explicaba por qué el neoliberalismo había hecho mal con los ferrocarriles, ¿no? Y el público reacciona, pregunta e interactúa muy respetuosamente. El año pasado que estaba todo el tema de la discusión de la reforma judicial, vino Jaime Cárdenas, que es uno de los ideólogos de la reforma judicial, y yo le respeto mucho a Jaime Cárdenas, que vino y se aguantó todas las preguntas y las contestó, y a la gente
que por más que estaban enojados con la propuesta y más que estaban enojados con lo que está diciendo Jaime Cárdenas, fue un diálogo respetuosísimo. Entonces, eh, que esas condiciones también te pone el estándar de la discusión. Cuando ha llegado, y ha pasado eventualmente, cuando ha llegado gente que no es especialista en su tema, quería exponer algo, eh, el público te truena, porque si te sacan de la comodidad de explicar con una presentación y demás, y te empezamos a preguntar, y no es tu área, pero además siempre se para gente muy especialista. O sea, cada vez que tenemos un tema de filosofía del derecho, entran los 6, 7 que han estudiado en Alicante, en Girona, en la Universidad de León, que tal y estas cosas, y que se han leído a todos los teóricos de la argumentación jurídica. Y entonces tú vienes así como, uy, qué buena onda, voy aquí a hablar de mi librito de básicos del curso de argumentación jurídica y te cae un cuate a hablarte de Luhmann y cosas así. Si no estás preparado, el espacio te barre muy duro, respetuosamente, pero te barre. Entonces, también creo que hay gente que nos ha dado la vuelta porque no todas las personas expositoras están listas para pararse en un lugar donde te van a cuestionar. Pero esto genera, insisto, un diálogo muy interesante. Esta premisa, Darío, se vuelve peculiarmente interesantísima porque, bueno, lo pienso a la luz de la retórica clásica, la audiencia, o sea, el auditorio, a quién está dirigido, ¿no? En ese aspecto es muy, muy singular esta cuestión porque, pues depende, siempre, ¿no? El famoso colosal depende del maravilloso mundo del derecho, se lleva el foro, se lleva la argumentación, o sea, este es un, digamos, un espacio bastante estimulante al intelecto, ¿no? Desde este punto de vista, porque prácticamente es entre pares hablar concreto en un lenguaje sencillo, o sea, que es a veces más difícil, o sea, ¿cómo le explico a cualquier ciudadano este concepto, por ejemplo, de Luhmann, ¿no? ¿Cómo le explico la teoría de Habermas, de Foucault, de quien sea, de quien quiera, vivos o muertos? Sobre todo, más interesante ahora a mí me parece los vivos, los que todavía están vivos, que siguen tan vivos como tú y yo y siguen escribiendo, o sea, tan bien o mal como siempre, o sea, en ese aspecto dependerá la cuestión, el ritmo, el enfoque, pero eso se reconoce siempre, ¿no? O sea, que alguien, no sé, el nuevo libro, el nuevo paper, siempre es una habilidad muy interesante y eso precisamente pues genera debate, sobre todo entre pares, analizando fenómenos de la historia del presente, o sea, esto es historia postmoderna, o sea, prácticamente se vuelve fascinante verlo desde este rasero y creo que un espacio de los pocos que hay que he encontrado en distintas instituciones, como haces la crítica acertadamente a distintos foros académicos, me atrevería más a decir academicistas, o sea, en ese aspecto, estas mismas lógicas, estas mismas reglas, ¿no? O sea, tú quién demonios eres, tú de dónde vienes, o sea, tú cómo llegaste aquí, o sea, eso es algo muy interesante, no en todos lados, pero sí hay un resabio de esta tradición, digamos, en nuestro país, o sea, se dice y ya está, no pasa nada, pero sí es prácticamente esta apología del hágalo usted mismo, o sea, porque a veces no te apoya, o sea, no se puede, no vino la señora, el auditorio está ocupado, etcétera, 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 etcétera. Sobre todo a propósito de derecho administrativo, la gestión que implica hacer todo este tipo de actividades, ¿no? Desde ese punto de vista me parece a mí muy loable esta actividad de la caguama jurídica, sobre todo en el tono en el cual se lleva a cabo, o sea, quitar muchos clichés del maravilloso mundo del derecho ayuda bastante para cualquier ciudadano, porque hay gente que a priori odia al abogado, pues porque sí, ¿no? O sea, en ese aspecto es algo muy singular este fenómeno. Claro, yo no juzgo a la gente porque nos odia, entonces, entiendo toda la mala fama que nos cargamos, ¿no? Y bueno, yo nomás un poco, así también si me preguntas, la ventaja que hemos tenido en el instituto y el espacio como para generar esto, pues que tenemos el gran pro de no ser un espacio institucionalizado y formal. Y entonces eso te da toda la libertad del mundo que muchas veces no se tienen desde espacios más institucionalizados, ¿no? Inclusive el formato viene condicionado por dónde te encuentras. Si estás asociado, afiliado a una universidad, eh, yo estoy en 2 colegios de abogados y siempre como me piden que si hago eventos así, que si puedo llevar algo como la caguama, esto,
Y pues, vamos a hacerlo, nomás que es que quieran. Y en colegios de abogados, bueno, pues es que hay que pedir autorización aquí y allá. Y allá. Dije, bueno, entonces ya le dieron en la torre, porque esto no puede salir así. Entiendo por qué, pero la ventaja de estar en una estructura no, no institucionalizada o no formalizada es que justo te permite el mismo contexto de este momento. Pero nada, sé que hay universidades, a ver, obviamente, cada quien tiene sus ideas y todo el mundo está haciendo cosas en todas partes. O sea, sé que hay universidades que de alguna u otra forma han intentado hacer cosas más casuales y creo que es un reflejo de la crítica al ejercicio de la abogacía. Al final del día, el modelo de abogada en estos tiempos tiene que cambiar. Eh, los modelos institucionales tardan más en cambiar porque están institucionalizados. Yo creo que nosotros aportamos lo que se puede con este espacio chiquito que reúne gente y demás, pero lo que genera una comunidad importante de gente crítica que dialoga, pregunta, investiga y sobre todo que se aguanta los trancazos de una pregunta pura y dura. Eso, eso en el mundo del derecho en México me parece 10 pasos más allá de lo que se hace cotidianamente, porque obvio, digo, yo doy clases en sistema universitario y de especialización y todo, y constantemente eh, hay ciertos límites a la crítica, ¿no? Y los estudiantes están acostumbrados a que no se puede controvertir al profesor y no se puede poner, vamos, o sea, el cuate este sabrá más o menos lo mismo que tú y lo que tienes de experiencia, ¿por qué no le vas a preguntar? Entonces sí, creo que en la medida de lo posible y con la muy modesta diferencia que tenga, genera otro tipo de diálogo y discusión que creo que nos hace mucha falta en México. Este espacio, Darío, me parece muy interesante llevar la llama de los dioses a los mortales, ¿no? En respecto a los conocimientos jurídicos, este cliché que se tiene pues, es muy obstruso, es muy abstracto, son unos poquitos, etcétera, etcétera. Desmitificar este imaginario colectivo, creo que me parece muy imperativo metodológico y axiológico en el siglo XXI, muy digno de mención, o sea, un área de oportunidad increíble para no solo abogados, sino científicos sociales en general, llevar conocimiento, si lo ves como un punto de vista lingüístico, es nada más que un conjunto de enunciados, en ese aspecto que cualquiera que se jacte de ser racional puede sin problema alguno entender, quizá con un poco de práctica y experiencia. Desde ese punto de vista, Darío, ya como perfilando una especie de conclusión por ética, desde luego, sería, si tienen una línea, digamos, argumentativa, o sea, precisamente mencionabas hace rato entre líneas, en ese aspecto, originalmente era puro administrativo, después cayeron temas de penal, en ese aspecto, pensando sobre todo esta premisa de que el mundo del derecho es cambiante como la sociedad misma y que ahora hay temas muy novedosos, por ejemplo, pensando en la línea editorial, tuve la dicha de participar como espectador en uno de los últimos, ¿no? El neuroderecho, o sea, temas súper novedosos como el neuroderecho, o sea, cómo se está regulando a nivel legislativo, a nivel judicial, etcétera, esta irrupción del derecho internacional, del derecho local, muy interesante estas premisas, o sea, si tienen una línea, digamos, editorial concreta, o si como el proyecto mismo surgió, pues va fluyendo, ¿no? Tal cual el logos y alguien que se anima y tal habla y listo, y así surge y no de otra manera. O sea, en ese aspecto es muy interesante sobre todo pensando en ti en concreto, como particular y en tu equipo de trabajo, ¿no? En ese sentido estricto, si tienen alguna línea editorial específica o si tal cual como va fluyendo el logo es como sale y ya está. No, al final del día esto hay que planear. Por año tenemos 44 juntas o reuniones de esto. Más, salvo algunos incidentes, vacaciones y demás. Entonces, yo trato de estar buscando gente que pueda venir y eso implica cierta agenda. Yo soy administrativista, entonces yo conozco mucha gente que es administrativa. Entonces, cuando yo busco gente, normalmente suele ser gente que hace derecho administrativo con temas de administrativo, porque además es lo que entiendo y manejo. Creo que el grueso de las personas que asisten les interesa el derecho administrativo, también ese es un sesgo del espacio. Pero el espacio está totalmente abierto.
Ya comentaba que al final la propia gente que asiste a la comunidad siempre está pensando en quién le parece a alguien interesante, ¿no? Como valdría la pena escuchar a esta persona. A veces que ellos quieren exponer algo también, se me acerca de gente que, oye, yo quisiera exponer de un tema, dale, vamos a verlo. O sea, a mí sobre todo me gusta mucho cuando es gente que ya forma parte, miembros de la comunidad, porque creo que hay mucho valor ahí que se desvirtúa normalmente, porque queremos al académico no, la verdad es que quiero mucho esto, pero bueno, es complejo. Yo estrictamente línea editorial no, yo tengo este sesgo al final del día de cierta búsqueda de ciertos temas, porque es lo que yo hago. Entonces, tengo que preparar calendarios, ¿no? Para las próximas 6, 7 semanas tienes que ver quién buscas, cómo acomodas y demás. Pero está muy abierto, ¿no? Hay temas penales, temas administrativos. Yo creo que lo más extraño que hemos tenido fue alguien que vino, un matemático que vino a hablarnos de lógicas difusas y cómo eventualmente sirven para temas de argumentación. Pues sabes, ¿no? Al final del día, la abogacía está más o menos ligada a la lógica formal, pero pues, tampoco es cierto. Hay gente diciendo que tenemos que. Pero bueno, pues ha habido matemáticos, ingenieros, politólogos, periodistas y un gran etcétera de cosas. Siempre he pensado en dónde hay temas que podemos hablar. Vino uno que es abogado, pero es especialista en temas de literatura. Entonces habló de Borges y el derecho, literatura y derecho. Ha estado así como de golpe. Lilian, politóloga, eh, fiscalista, ambientalista. Geraldine es abogada, pero es especialista en temas de discriminación. No sé, hemos tenido un poco de todas. La idea, y en eso la comunidad está muy feliz, siempre que pueda aprender y dialogar, ven, es aceptado. Y pues es una reinvitación a la gente que participa usted en el espacio, que quieren venir a exponer o quieren hablar o quieren traer a alguien, ahí está para esto. Gracias, Darío, por el espacio, por este espacio de difusión. Debo reconocerlo, realmente es admirable este trabajo de difusión sociojurídica, sobre todo elevar la discusión en nuestro país, o sea, con la crítica, la sana crítica, no solo aplaudir, no solo decir que sí o que no, porque sí o porque no, sino ofrecer razones, ¿no? Esta crisis, digamos, de la argumentación jurídica en los tiempos que corren en nuestro país y en general en el mundo es muy útil, más que deseable. Es un imperativo axiológico y metodológico. La caguama jurídica todos los miércoles, Darío, si estoy en lo correcto, sigue siendo los miércoles. ¿Cuándo es la caguama jurídica? Todos los miércoles, 8:30 de la noche, y si a la gente que te escucha nos ve le interesa, si entran a la página derechoadministrativo.mx, ahí hay un lugar donde entran al newsletter, y una vez que se inscriben ahí, le estamos mandando la información. Todos los miércoles a las 6 de la tarde mandamos el link y la información de esto para quien quiera entrar de nuevo, sin pago, sin nada más inscribirse en eso para mandarles el correo y cuando quieran nos pueden acompañar. Estaremos felices de que nos acompañen. Bueno, muchas gracias, Darío, por el espacio. Darío Ángeles de la Caguama Jurídica, este diálogo acerca de la difusión sociojurídica en nuestro país. Gracias por el espacio. Gracias a todas, a todos, a todes. Seguimos en contacto. Gracias, Darío. Muchas gracias a ti. Hasta luego.